Algunos hombres dejan huellas en la arena del tiempo, pero hay otros cuya vida se convierte en un faro que nunca se apaga. En una época en que el mundo parecía dominado por la fuerza, el poder y la oscuridad, surgió un pastor que prefirió ser quemado vivo antes que apagar la llama de su fe. Su nombre fue San Policarpo de Esmirna, discípulo de los apóstoles, padre de la iglesia primitiva y testigo del amor más grande, el de Cristo crucificado. Antes de continuar con esta historia, si quieres ayudarnos a que más personas conozcan vidas como esta, vidas que cambian el mundo, que inspiran y que encienden la fe, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y compártelo en tus redes sociales. Cada clic tuyo nos ayuda a seguir produciendo contenido de calidad que lleva la palabra de Dios hasta los rincones más lejanos. La historia de San Policarpo comienza en el siglo I, en el mundo convulsionado del Imperio Romano. Nació alrededor del año 69 después de Cristo, apenas unas décadas después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Era una época en que el cristianismo era aún una pequeña semilla sembrada en medio de un terreno hostil. Y sin embargo, esa semilla estaba destinada a transformar el mundo. No se sabe con certeza el lugar exacto de su nacimiento, aunque la tradición indica que fue en Esmirna, la actual Izmir, en Turquía, una de las ciudades más importantes de Asia Menor. Desde pequeño, Policarpo fue criado en la fe cristiana, probablemente por una familia que había escuchado el Evangelio directamente de los labios de los apóstoles. La providencia divina lo colocó en el centro mismo de la tradición apostólica. Si Ignacio de Antioquía fue discípulo de San Juan el Apóstol, Policarpo fue también su oyente y testigo. Las crónicas antiguas afirman que escuchó de Juan relatos de primera mano sobre Jesús, sobre María, sobre el misterio de la cruz y sobre la promesa del Espíritu Santo. Esta cercanía marcaría su vida para siempre. No se trataba de una fe aprendida en libros o transmitida por rumores. Policarpo bebió de la fuente misma del Evangelio. Desde joven mostró un corazón dócil, sabio y profundamente espiritual. Era conocido por su humildad y su amor por los pobres, a quienes ayudaba silenciosamente sin esperar recompensa. Muchos en Esmirna hablaban del joven cristiano que prefería pasar horas en oración antes que en las fiestas del imperio. Su amor por las Escrituras era tan profundo que, según algunos testimonios, las conocía de memoria y podía recitar pasajes enteros sin abrir el pergamino. Todo esto llamó la atención de los líderes de la iglesia local, quienes vieron en él a un futuro pastor. No pasó mucho tiempo antes de que Policarpo fuera ordenado sacerdote y posteriormente elegido obispo de Esmirna. Su consagración no fue solo un acto administrativo, sino una respuesta a un llamado divino. Como obispo, se convirtió en un modelo de fidelidad apostólica y en un defensor incansable de la verdad frente a las falsas doctrinas que comenzaban a surgir. En una época donde los gnósticos intentaban mezclar el cristianismo con filosofías paganas, Policarpo se mantuvo firme en la fe recibida de los apóstoles. Quien niega que Jesucristo ha venido en la carne es el anticristo, escribió, combatiendo con claridad el error. Policarpo era un pastor cercano a su pueblo. Caminaba entre la gente, conocía sus nombres, compartía sus alegrías y sus sufrimientos. Visitaba a los enfermos, consolaba a los perseguidos, alimentaba a los hambrientos. Su casa era un refugio para los huérfanos y los pobres. No vivía como un príncipe, sino como un siervo. En una de sus homilías se conserva esta enseñanza sencilla pero poderosa. Si amas a Dios, no podrás odiar a tu hermano. Si esperas el reino eterno, no tendrás miedo a perder lo temporal. Su autoridad espiritual creció tanto que pronto fue reconocido en toda Asia Menor. Incluso fue invitado a Roma para dialogar con el Papa Aniceto sobre la fecha de la Pascua, que era motivo de controversia entre Oriente y Occidente. La reunión no terminó con un acuerdo litúrgico, pero sí con un testimonio de unidad. Ambos celebraron juntos la Eucaristía, mostrando que la comunión era más importante que las diferencias secundarias.
Aquel gesto se convirtió en un símbolo de la catolicidad de la Iglesia, de su capacidad de mantener la unidad en medio de la diversidad. Policarpo también fue maestro de algunos de los grandes padres de la Iglesia que vendrían después. Entre ellos destaca San Ireneo de León, quien en su obra Contra las herejías menciona con admiración: «Yo aún recuerdo el lugar donde el bienaventurado Policarpo se sentaba para enseñar, sus gestos, su caminar, sus palabras a la multitud, cómo hablaba de su trato con Juan y con los demás que habían visto al Señor». Este testimonio es una joya histórica, porque muestra la continuidad directa entre los apóstoles y los padres apostólicos. La fe que Policarpo predicaba no era una invención nueva. Era la misma que había oído de Juan, y Juan, a su vez, la había recibido de Cristo. Una de las joyas literarias que nos legó es su Carta a los Filipenses, una obra breve pero poderosa. En ella exhorta a vivir con humildad, obediencia y perseverancia. No amemos solo de palabra, sino con hechos y en verdad. También llama a los cristianos a mantenerse firmes en la fe ante las persecuciones. El que resucitó a nuestro Señor Jesucristo nos resucitará también a nosotros si hacemos su voluntad y caminamos en sus mandamientos. Sus palabras, simples y directas, siguen siendo hoy un eco de la predicación apostólica. Pero el ministerio de Policarpo no estuvo libre de desafíos. A medida que el cristianismo se expandía, también crecía la hostilidad del Imperio Romano. Los emperadores veían en la nueva fe una amenaza al orden social, porque los cristianos se negaban a adorar al César como a un dios. Las persecuciones eran brutales: arrestos, torturas, ejecuciones públicas. Muchos claudicaban ante el miedo, pero muchos otros permanecían fieles hasta la muerte. Policarpo fue uno de ellos. La persecución en Esmirna se intensificó alrededor del año 150 después de Cristo. Las autoridades locales comenzaron a buscar a los líderes cristianos más influyentes, y Policarpo era uno de los más importantes. Los fieles le suplicaron que huyera y se escondiera, y él, obedeciendo el consejo de su comunidad, se retiró a una casa en el campo. Allí pasó sus días en oración constante, rogando por la Iglesia y por sus perseguidores. Según el relato del martirio de Policarpo, mientras oraba tuvo una visión en la que su almohada ardía en llamas. Entendió en ese momento que su destino sería el martirio por el fuego. Las autoridades finalmente descubrieron su paradero y enviaron soldados a arrestarlo. Cuando llegaron a la casa, Policarpo no huyó ni se resistió. Salió a recibirlos con calma, les habló con ternura y, sorprendentemente, les pidió que se sentaran a cenar mientras él terminaba de orar. Su serenidad conmovió a los mismos hombres que venían a arrestarlo. El camino hacia el juicio fue largo y humillante. En las calles de Esmirna, las multitudes paganas gritaban insultos contra él. Algunos lanzaban piedras, otros escupían a su paso. Pero Policarpo no levantó la voz. Su silencio era más poderoso que cualquier palabra. Al llegar al estadio, el procónsul Estacio Quadrato lo recibió con burla y sarcasmo. Frente a miles de espectadores, le ofreció la oportunidad de salvar su vida. «Jura por la fortuna del César. Maldice a Cristo y te dejaré libre». Policarpo, con la serenidad de un anciano que ha amado profundamente a su Señor, respondió con una de las frases más célebres de la historia cristiana: 86 años le he servido y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría blasfemar contra mi rey que me salvó? Aquel momento marcó el inicio de la última etapa de su vida. El estadio rugió de furia, exigiendo su muerte. Policarpo sabía que el final estaba cerca, pero también sabía que el final no era el fin, era el comienzo de la eternidad. El estadio de Esmirna rugía con gritos de odio y expectación. Miles de ojos estaban fijos en aquel anciano que, a pesar de sus 86 años, se mantenía erguido como un roble. No había temor en su rostro, solo una paz profunda que contrastaba con la violencia del ambiente. Policarpo sabía que ese momento había sido escrito por la mano de Dios desde antes de su nacimiento. Cada paso de su vida, cada oración, cada lágrima derramada por su comunidad, lo habían preparado para este instante.
El procónsul volvió a insistir: «Jura por el César y te libraré de la muerte». Policarpo, sin perder la serenidad, lo miró a los ojos y pronunció con voz firme: «Si tú finges ignorar quién soy, escucha, soy cristiano. Y si deseas aprender lo que es el cristianismo, dame un día y escúchame». Aquel desafío silencioso desató aún más la furia del público. El paganismo del imperio no soportaba aquella fe que no se doblegaba ante sus ídolos. El juez, molesto por su respuesta, intentó persuadirlo con amenazas. «Tengo fieras preparadas para ti, y te arrojaré a ellas si no cambias de parecer». El anciano respondió con calma: «Que vengan. Nosotros no cambiamos de lo bueno a lo malo, sino de lo malo a lo bueno». El procónsul, en un último intento, gritó: «Si desprecias a las fieras, te haré consumir por el fuego». Policarpo levantó sus ojos al cielo y replicó: «Me amenazas con un fuego que arde un momento y luego se apaga. No conoces el fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado a los impíos. Pero ¿por qué tardas? Haz lo que tengas que hacer». Estas palabras, tomadas directamente del martirio de Policarpo, se convirtieron en una de las declaraciones de fe más valientes de toda la historia cristiana. No eran palabras de un fanático ni de un insensato, sino de un pastor que amaba profundamente a Cristo y que sabía que el amor verdadero no huye ante la cruz. Los soldados prepararon la hoguera en medio del estadio, apilaron madera seca alrededor de un poste y ataron las manos del obispo. Según el relato histórico, cuando intentaron clavarle clavos para sujetarlo, él dijo: «Déjenme así. Aquel que me da la fuerza para soportar el fuego, me dará también la gracia de permanecer inmóvil en medio de las llamas». Y no lo ataron más. Policarpo levantó su voz y pronunció una oración que la Iglesia ha conservado como un tesoro espiritual. «Señor, Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por quien te hemos conocido, Dios de ángeles y poderes, Creador de toda la creación y de toda raza humana que vive ante ti. Te bendigo porque me has considerado digno de este día y de esta hora, de tomar parte en el número de tus mártires en el cáliz de Cristo para la resurrección de la vida eterna, tanto del alma como del cuerpo, en la incorruptibilidad del Espíritu Santo. Entre ellos, que hoy sea yo aceptado ante ti como un sacrificio abundante y agradable, tal como lo has preparado y revelado, oh Dios fiel y verdadero». Apenas terminó de orar, encendieron el fuego. Las llamas se elevaron rápidamente, pero según el testimonio de los testigos, ocurrió algo extraordinario. El fuego no tocaba su cuerpo. Las llamas se curvaban a su alrededor formando una especie de arco luminoso, como si el viento soplara para protegerlo. Los cristianos presentes aseguraron haber percibido un aroma dulce, como de incienso o de pan recién horneado, emanando del lugar. Fue entonces cuando uno de los soldados, movido por la furia, tomó una espada y atravesó el cuerpo del anciano. De la herida brotó tanta sangre que las llamas se apagaron. Así murió San Policarpo de Esmirna, el último de los padres apostólicos, aquel que había escuchado con sus propios oídos las palabras del apóstol Juan y que había guardado con fidelidad el depósito de la fe. Su muerte no fue un final trágico, sino una coronación gloriosa. Fue recibido como trigo maduro en el granero del Señor, y su martirio se convirtió en semilla de vida para la Iglesia. Los cristianos recogieron sus restos con reverencia y los enterraron en un lugar secreto. Cada año, en el aniversario de su martirio, se reunían para celebrar la Eucaristía y recordar su testimonio. Su historia se transmitió oralmente de generación en generación hasta que, pocas décadas después, fue escrita en un documento que conocemos hoy como El Martirio de Policarpo, uno de los textos más antiguos y valiosos de la literatura cristiana. La noticia de su muerte se esparció por todo el imperio. Las comunidades cristianas veían en él un modelo a seguir, un pastor que no huyó del sufrimiento,
un testigo que no negó a Cristo aunque le ofrecieran el mundo entero a cambio. Su ejemplo fortaleció a miles de creyentes que, en los años siguientes, enfrentarían persecuciones similares. Su valentía se convirtió en un estandarte, su fe en un legado inmortal. El impacto de Policarpo fue tan profundo que sus enseñanzas influyeron en los grandes teólogos de los siglos II y III. San Ireneo, su discípulo, escribió extensamente contra las herejías, recordando siempre la doctrina que había aprendido de su maestro. En sus palabras, todo lo que he recibido lo aprendí de Policarpo, y Policarpo lo recibió de Juan, el discípulo del Señor. Esta línea de sucesión apostólica fue uno de los pilares sobre los cuales se consolidó la doctrina católica frente a las corrientes gnósticas y paganas. Además de su legado doctrinal, Policarpo dejó al mundo un testimonio concreto de cómo debe vivir un cristiano, con humildad, con servicio, con caridad, con firmeza en la verdad y con valentía ante el sufrimiento. Su vida es un llamado a todos los creyentes a no conformarse con una fe superficial, sino a abrazar el Evangelio con todo el corazón, sin reservas, sin negociaciones y sin miedo. En el contexto histórico, la figura de Policarpo también demuestra cómo la iglesia primitiva entendía el martirio. No era un acto de desesperación ni de fanatismo, sino un acto supremo de amor. Morir por Cristo no era una derrota, sino el triunfo definitivo. Como decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Cada mártir, como Policarpo, era una semilla que germinaba en nuevos creyentes y fortalecía la fe de los que ya creían. Incluso siglos después, su ejemplo seguiría inspirando a santos, misioneros, teólogos y mártires de todas las épocas. San Ignacio de Loyola lo citaba en sus meditaciones. San Juan Pablo II lo mencionó como modelo de fidelidad apostólica. Y hasta el día de hoy, cada vez que un cristiano es perseguido por su fe, el espíritu de Policarpo revive en su valentía. Pero la historia de San Policarpo no termina aquí. Su martirio no fue el punto final, sino el comienzo de un legado que atravesó los siglos. Lo que ocurrió después de su muerte, el impacto profundo en la iglesia y las lecciones eternas que nos deja. Todo eso será revelado en el bloque 2, donde descubriremos cómo la sangre de este obispo encendió un fuego que jamás se ha apagado. La muerte de Policarpo no fue el final de su historia, sino el punto de partida de una llama que nunca dejó de arder. Aquel anciano que murió entre el fuego y la espada sembró una semilla que, como dijo Tertuliano, se convirtió en el grano de trigo, que multiplicó la fe en medio del imperio más poderoso del mundo. Su martirio no silenció el Evangelio, lo hizo resonar con más fuerza. Tras su muerte, los cristianos de Esmirna no se dispersaron. Todo lo contrario, fortalecidos por su ejemplo, continuaron reuniéndose en secreto, celebrando la Eucaristía sobre su tumba y transmitiendo sus enseñanzas. El mismo lugar donde se apagó su voz humana, se convirtió en el lugar donde nació un coro de testigos. Entre los que recibieron el fuego de su testimonio, se encontraba su discípulo más destacado, San Ireneo de León. Este gran padre de la Iglesia, autor de la obra Adversus a Hereses, contra las herejías, fue el puente entre la fe apostólica y la teología del siglo II. Ireneo nunca olvidó las palabras, el rostro y el ejemplo de su maestro. Escribió: «Recuerdo con claridad cómo se sentaba Policarpo, cómo hablaba a la gente, cómo describía su trato con Juan y con los que habían visto al Señor. Todo lo que decía estaba en conformidad con las Escrituras. Gracias a él, las enseñanzas de Policarpo se expandieron hasta las Galias y más allá, llevando la verdad apostólica a nuevas tierras. Otros discípulos también siguieron su camino. Pionio, uno de los mártires más recordados de Esmirna, predicó con valentía el mismo evangelio que Policarpo había proclamado. Inspirado por el testimonio de su obispo, afrontó la persecución con el mismo coraje y entregó su vida al filo de la espada, convencido de que morir por Cristo era la mayor victoria.
En Roma, las palabras de Policarpo llegaron a oídos de los apologistas cristianos como San Justino Mártir, que defendieron públicamente la fe ante filósofos y emperadores. En Alejandría, Orígenes y su escuela teológica retomaron su celo por la verdad frente a los falsos maestros. El legado de Policarpo no se limitó a nombres. Su vida dio forma a un modelo de liderazgo eclesial. Un pastor que camina con su pueblo, que enseña con el ejemplo y que no abandona su rebaño ante el peligro. Este modelo inspiró a generaciones enteras de obispos, monjes, misioneros y mártires. De él aprendieron que el Evangelio no se predica solo con palabras, sino con el testimonio de una vida entregada. Incluso siglos después, cuando la Iglesia enfrentó nuevas crisis, el eco de su valentía seguía guiando a los creyentes. Durante la persecución de Diocleciano en el siglo IV, muchos cristianos recordaban su nombre en los momentos de tortura. En la Edad Media, su ejemplo fue recordado por santos como Francisco de Asís y Domingo de Guzmán, quienes entendieron que el verdadero poder no está en el dominio político, sino en la fidelidad a Cristo. En la era moderna, sus palabras continúan inspirando a comunidades perseguidas en todo el mundo, desde Oriente Medio hasta África y Asia. La historia nos muestra que la sangre de Policarpo no cayó en vano. Fue semilla fecunda que dio fruto abundante. Su martirio enseñó a la Iglesia que el Evangelio no puede ser sofocado por el miedo, que la verdad no se negocia, que el amor de Cristo es más fuerte que cualquier decreto imperial. Su nombre, junto al de los apóstoles y mártires, está inscrito en el corazón de la fe cristiana. Y ahora, querido oyente, la historia se vuelve hacia ti. Vivimos en un mundo que ya no levanta hogueras en estadios, pero que sigue intentando apagar la fe con el ridículo, la indiferencia y el relativismo. Hoy no te pedirán que jures por el César, pero te pedirán que te arrodilles ante la comodidad, el éxito y la opinión pública. No te obligarán a lanzar incienso a un ídolo, pero intentarán convencerte de que tu fe debe esconderse en lo privado. Y allí, en medio de ese escenario moderno, resuena la voz de Policarpo. 86 años le he servido y él nunca me ha hecho mal. Este es el tiempo de decidir de qué lado estás. El cristianismo no fue fundado por cobardes. No se extendió por compromisos tibios. Fue levantado sobre la sangre de hombres y mujeres que lo apostaron todo por Cristo. Y hoy, esa misma decisión está delante de ti. Seguir al mundo o seguir al crucificado. Callar o dar testimonio, vivir cómodo o vivir con propósito eterno. Que el ejemplo de Policarpo encienda tu alma, que su valentía te sacuda, que su amor por Cristo se convierta en el tuyo, porque el mundo no necesita más cristianos invisibles. Necesita testigos ardientes, discípulos valientes, almas que no teman al fuego porque ya arden con el Espíritu Santo. Levántate, despierta. Sé la generación que lleva el nombre de Cristo sin vergüenza. Si esta historia tocó tu alma y encendió tu fe, suscríbete a mi canal Amanecer con el Evangelio. Dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos y familiares. Juntos podemos llevar estas vidas que transforman corazones a cada rincón del mundo. Esta narración fue realizada por Eric Massier, apologista católico, basada en textos originales de los padres de la Iglesia y en el martirio de Policarpo, para recordarte que la fe no es un recuerdo del pasado, sino un fuego vivo que sigue ardiendo hoy. Y si crees que la historia terminó aquí, espera a conocer a otro gigante de la fe que desafió al imperio.